Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de nociones de declinación y caso. Pero antes que nada, recordemos qué son las lenguas de flexión. Bueno, pues las lenguas flexivas vienen siendo todas las indoeuropeas, como el griego, el latín, el árabe, el español y muchas otras lenguas son flexivas. Estas lenguas prefieren cambiar la forma de las palabras para conseguir significados o categorías distintas en vez de aglutinar diversos elementos. Ese cambio de forma se consigue a través de partículas con significado gramatical que llamamos morfemas. Entonces quiere decir que a las palabras se le añaden morfemas, que son el cambio hacia la palabra para conseguir significados y categorías distintas. Y aquí viene el ejemplo. El ejemplo de amas, amar y amábamos, que viene siendo la misma palabra o digamos la misma raíz, pero se le añade un morfema para cambiar ese significado. Ok. Ya teniendo esto como una pequeña introducción, vamos a seguir. Teniendo en cuenta lo anterior, el latín es una lengua de flexión. ¿Qué significa esto? Como ya habíamos dicho, el latín es una lengua indoeuropea, por lo tanto es flexiva. Significa que muchas de sus palabras se pueden dividir en morfemas, que son las unidades mínimas de significado léxico o gramatical. Básicamente quiere decir que las palabras pueden recibir sufijos y desinencias que cambian su categoría gramatical, que son el género, el número, etcétera, etcétera. Que por cierto, nuestra lengua también es flexiva, pero el juego de desinencias que se aplican a sustantivos y adjetivos en español es un poco numeroso. Ok. Ahora, en la flexión nominal, ¿qué tipo de modificaciones sufren las palabras? Para ponernos un poquito en contexto, primero vamos a definir qué es la flexión nominal. Bueno, pues la flexión nominal es el conjunto de formas y terminaciones de los sustantivos, adjetivos y pronombres. Ahora, ¿qué tipo de modificaciones sufren estas palabras, no? Tenemos aquí unos ejemplos. Los casos en latín son 6. Aquí tenemos el caso nominativo, la palabra rosa, que sufre la modificación de la rosa, que es el sujeto. Tenemos el vocativo, el caso vocativo, con la palabra rosa y se modifica a rosa, que es el sujeto exclamado. Ahora tenemos el caso acusativo, rosam, que se modifica a la rosa, que sería el complemento directo. Tenemos el caso genitivo, con la palabra rosae, que pasa a modificarse de la rosa, que viene siendo el complemento del nombre. Ahora el caso dativo, con rosae, y se modifica a la rosa, que es el complemento indirecto. Y por último, el ablativo, que es con la misma palabra rosa, pero se modifica a con, en o por la rosa, que viene siendo el complemento circunstancial. Así el orden no es tan importante, pues con la declinación podemos saber cuál es la función de cada palabra. Teniendo esto en cuenta, de los casos que vimos anteriormente, el caso nominativo, el genitivo y etcétera, ¿qué entendemos por noción de caso? Bueno, pues marcan la función o papel de una palabra. En latín, los sustantivos, adjetivos, pronombres y formas nominales del verbo se declinan. El caso es en latín una categoría propia del nombre, del adjetivo y el pronombre, así como también de algunas formas nominales del verbo.
Con el caso no solo se aprecia si la palabra es de género masculino o femenino. Además de las características de número, también se indica la función que esa palabra va a desempeñar. ¿Qué función va a desempeñar esa palabra dentro de la oración? Fíjense muy bien en esto, que sería el sujeto, el complemento indirecto y los casos que vienen en la anterior diapositiva. Entonces, que se nos quede bien grabado esto, se le indica la función que esa palabra va a desempeñar dentro de la oración. Desempeña función o papel. El caso, eso es lo que va a definir. Ok. Entonces, ¿cuántos casos existen y qué conocemos de cada uno de ellos? Bueno, pues hay 6 casos en el latín y para el griego. Solo que aquí hay una excepción con el griego. Está el griego antiguo y el griego moderno. En el griego antiguo tenemos desde el nominativo hasta el dativo. Y en el griego moderno tenemos desde el nominativo hasta el genitivo. Ok. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿qué conocemos de cada uno de ellos? Bueno, pues como viene un poquito explicado con los ejemplos, el nominativo expresa el sujeto. También es el caso del atributo o predicado nominal, del verbo sum. En el vocativo, expresa llamada. Suele aparecer entre comas, está presente en las oraciones exclamativas o imperativas y el verbo suele estar en segunda persona. En el acusativo es el caso del complemento directo. Cuando un verbo va en infinitivo puede funcionar como sujeto de ese verbo. En el genitivo expresa el complemento del nombre. Y en el dativo es el caso que se expresa el complemento indirecto. Hay también construcciones especiales con el dativo. Por último, en el ablativo expresa el complemento circunstancial y puede ir con o sin preposición. ¿A qué me refiero yo con preposición? Bueno, pues las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Por ejemplo, las preposiciones en español serían a, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera, etcétera, porque pues hay muchas. Entonces, a esto se refiere que puede ir puede ir con o sin preposición. Entonces recordemos, en el latín existen 6, que son del nominativo hasta el ablativo. En el griego antiguo es desde el nominativo hasta el dativo. En el griego moderno, desde el nominativo hasta el genitivo. Ok. Bueno, pues esto sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado mucho la presentación, que les haya quedado claro, conciso este tema. Les agradezco por su atención y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.